Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les hablaremos acerca de la empresa Chiquitoy. Integrantes: Castillo Falcón Lady, Guamán Jesús Angelí, Fanta Cruz Nelly. Introducción. En el presente trabajo se realizó el análisis vertical, horizontal y la aplicación de ratios de la empresa Chiquitoy. Reseña de la empresa agraria Chiquitoy. La empresa agraria Chiquitoy se dedica a la producción de cultivo de caña de azúcar, así como su comercialización. En marzo del 2005, la comisión convocó a los acreedores de la compañía para que procedan a declarar sus respectivas credenciales dentro del plazo de ley. El 5 de abril del 2006 se aprobó el plan de reestructuración patrimonial para superar el deterioro financiero y generar ingresos y flujos de caja suficiente para cumplir con las obligaciones presentes y futuras. Misión: ser una empresa agraria de cultivo de caña de azúcar de la más alta calidad para obtener los mejores márgenes económicos. Ser una empresa agraria de cultivo de caña de azúcar de la más alta calidad para obtener los mejores márgenes económicos. Ubicación: se encuentra ubicada a unos 35 kilómetros al norte de la ciudad de Trujillo y en la localidad de Chiquitoy, perteneciente al distrito de Santiago de Cau, provincia de Ajue y departamento de La Libertad. Principales clientes de Chiquitoy: tenemos a Cartavio y a Casa Grande. Objetivos: establecer nuestra marca en el mercado nacional, brindar a nuestros clientes servicios ópticos y de calidad, generar el buen estado de la caña de azúcar y la elaboración de productos. Servicios: brindar el servicio de producción de cultivo de caña de azúcar, así como su comercialización. Organigrama: tenemos el organigrama de la empresa, encabezada por la gerencia, seguida por el área financiera, la de producción, la de mantenimiento maestra, la de compra, la de recursos humanos y la de comercialización. Poda: fortaleza, poseen máquinas cortadoras de caña de azúcar, utilizan el sistema por goteo y riego por pivote, tienen su propio transporte para la materia en la cual le realizan los costos. Oportunidades: media variedad de caña de menos periodo vegetativo, perforación y reacción de pasos tubulares. Debilidades: su proceso de producción no son automatizados, falta de control de la organización para ser rentables. Amenazas: la escasez de agua, aumento de enfermedad producto de la caña de azúcar, la inflación en el país impacta negativamente en lo económico. Responsabilidad social: trabajadores. Está compuesta por un promedio de 35 trabajadores quienes desempeñan sus labores bajo estrictas normas de seguridad y provisión de equipos de protección personal. La comunidad: la empresa es el principal motor de progreso de la comunidad, mantiene apertura y diálogo constante con las autoridades locales, con sus organizadores. Estado de situación financiera de la empresa Chiquitoy. Son los estados financieros de la empresa durante los 3 últimos periodos que se han venido emitiendo los estados resultados de los años 2019, 2020 y 2021, en las cuales van a ser comparados más adelante en la aplicación de análisis vertical, horizontal, de cómo influyeron en la economía. Análisis vertical. El análisis vertical consiste en expresar en porcentaje la cifra de un estado financiero. Generalmente, el balance general y el estado de resultados se le conoce también como análisis de porcentaje integral. Cuando se comparan diferentes periodos, se debe cuidar que el número de periodos consideren sean permitentes y no den una idea clara del comportamiento de las cuentas. Análisis vertical del estado financiero del 2019, 2020 y 2021. Año 2021. Interpretación del año 2019. Los activos representan los bienes y derechos que la empresa posee. En el caso de la empresa que estamos analizando, podemos ver que los activos totales de la empresa Chiquitoy están representados con el 25.78%. En el año 2019, total de activos corrientes, mientras que para el total de activos no corrientes del año mencionado fueron del 74.22%. La empresa Chiquitoy en el año mencionado, en lo que es efectivo y equivalente a efectivo, representa un 0.09%. Además, en cuentas por cobrar comercial y otras cuentas por cobrar se tiene un 8.95%. Asimismo, en cuentas por cobrar a entidades relacionadas observamos un porcentaje bajo del 8.51%. Otras cuentas por cobrar se analiza un porcentaje del 0.44%, para lo cual de inventario se obtuvo un 0.83%, generando un menor stock en el almacén. Finalmente, la empresa cuenta con activos biológicos y otros activos no financieros que representan un 16.2% y un
0.10%. Resaltamos que la empresa en el año mencionado cuenta en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar representan un 23.46%. Asimismo, en cuentas por cobrar a entidades relacionadas representó solo un 23.48%. Además, en propiedades, planta y equipo, cuenta el 50.56% de activos intangibles que contribuyen de manera eficaz para generar más ingresos. En activos intangibles distintos de la plusvalía, con el 0.6% y otros activos financieros que son representados solo con un 0.14%. En lo que es pasivo del año 2019, totales son representados en la información financiera de los estados financieros por el 25.42%. Además, estos se clasifican por pasivos corrientes, donde el año 19 fue un total del 23.4%. Pasivos no corrientes donde el 2.38%, a diferencia del 2021, que fue un 2.8%. En conclusión, los pasivos totales están representados mayormente por los pasivos corrientes. Cuentas por pagar comerciales para el dicho año fue información. Se reflejó un 0.99%. En cuentas por pagar a entidades relacionadas se estimó un porcentaje del 0.17%. Otras cuentas por pagar la empresa registró el 20.79%. En provisiones por pagar a los empleados se observa un porcentaje del 1.8%. En cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se registró en el año 2019 el 1.50%. Además, en otras cuentas por pagar presentó una igualdad del 1.50%. Otras provisiones el porcentaje declarado es el 0.26%. Finalmente, en cuentas pasivos por impuestos diferidos reflejó un 0.63%. En patrimonio, ya para concluir con el análisis del 2019, el patrimonio que representa es del 74.58 en lo que va del año 2019. El capital emitido, la empresa declaró un 0.69%, para cuanto de otras reservas de capital, la empresa registró un porcentaje del 0.14% y resultados acumulados. La cuenta que más representó al patrimonio con un porcentaje de 73.75. Ahora la interpretación del 2019, los activos. Se compone que los activos corrientes y activos no corrientes para el dicho año se tiene con un 25.38% de activo corriente. En activos no corrientes, la empresa en el año 2019 presentó un 74.62%. Se concluye que el activo total para el año 2020 fue representada mayormente por activos no corrientes. La empresa Chiquitoy, para el año mencionado, en efectivo y equivalente de efectivo, presentó un 0.44%, considerando que es un bajo nivel de liquidez. En cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se observa en el año un 12.07%. En cuentas por cobrar a entidades relacionadas del dicho año tiene un porcentaje del 11.57%. En otras cuentas por cobrar del mismo año se obtiene un 0.45%. Para las cuentas de inventarios del mismo año se observa el 0.38%. Finalmente, la empresa Chiquitoy cuenta con activos biológicos con el 12.52% y otros activos no financieros que se representan con el 0.2% para lo que resta del 2020. Resaltamos que la empresa en el año 2020, en cuentas por cobrar, se representa un porcentaje del 25.90%, influyendo de manera positiva para su solvencia económica, asimismo en cuentas por cobrar relacionadas representando el 25.90% para lo que resta del año mencionado. En la cuenta propiedad, planta y equipo cuentan con el 48.59% de activos intangibles que contribuyen de manera eficaz para generar más ingresos. La empresa contó con activos intangibles con el 0.9% y otros activos que representaron solo un 0.08% en lo que es del 2020. En lo que es pasivo, los pasivos totales son representados en la información financiera por el 22.20% del daño mencionado. Además, estos se declasifican por pasivos corrientes con el total del 19.12% y pasivos no corrientes con el 3.05%.
0,8%. En conclusión, los pasivos totales están representados mayormente por los pasivos corrientes. Cuentas por pagar comerciales. Para el año 2020, su información financiera reflejó un 0,92%. En cuentas por pagar a entidades relacionadas se estimó un porcentaje del 0,24% para dicho año. Estas cuentas por pagar, la empresa registró un 16,81%. Se puede analizar que la empresa tuvo un porcentaje bajo frente a deudas por pagar, lo que es favorable. En provisiones por beneficios a los empleados, se observa que en el año 2020 se representa un porcentaje del 1,7%. Finalmente, en su cuenta, otros pasivos no financieros en el año 2020 reconoció el 0,8%. En cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se registró en el año 2020 el 2,39%. Otras cuentas por pagar representó un 2,39%. A continuación, para otras provisiones, el porcentaje que se declaró es del 0,25%, y finalmente en otros pasivos por impuestos diferidos reflejó un 0,44%. Patrimonio, el patrimonio que representa el 77,80% en el año 2020. Capital emitido, la empresa declaró que en el 2020 un 0,67%, otras reservas de capital, la empresa registró un porcentaje de 0,13% y resaltó resultados acumulados de la cuenta que más representó al patrimonio con un porcentaje de 77,0%. Activos, interpretación del año 2021. Lo que es activos, los activos totales representan en los estados financieros. Podemos analizar los activos corrientes en el año 2021 que se representaron con 28,50%, lo cual significa un incremento favorable en activos no corrientes. La empresa, al representar el 61,50%, se concluye que el total de activos representado mayormente por activos no corrientes. La empresa chiquito y en el año 2021 en efectivo y equivalente a efectivo está representada en un incremento muy bajo, ya que solo figuró el 0,67%. Además, en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, registró el 10,31%, lo que significa que incrementó favorablemente. Para mantener sanas sus operaciones, asimismo en cuentas por cobrar a entidades relacionadas, se un porcentaje del 10,22%. Posteriormente, en otras cuentas por cobrar, presentó un 0,14%, por la cual de inventario se obtuvo 1,19%, generando un mayor stock en el almacén. Finalmente, la empresa chiquito y cuenta con activos biológicos del 16,24% en el 2021. Otros activos financieros que no representaron el 0,04% en dicho año mencionado. Resultamos que la empresa en cuentas por cobrar representa un 30,40%, incluyendo de manera positiva para su solvencia económica. Asimismo, en cuentas por cobrar relacionadas representó solo un 30,40%. En propiedad de planta y equipo, el 41,03%. Del mismo modo, para el mismo año, la empresa contó con activos intangibles, mostró un 0,05% y otros activos que representaron solo el 0,1%. Los pasivos totales son representados en información financiera de los estados financieros. Para el año 2021 tuvo una representación del 21,93%. Para la clasificación de pasivos corrientes presenta un 19,94% y un pasivo no corriente del 2,8%. En conclusión, los pasivos totales están representados mayormente por los pasivos corrientes. Cuentas por pagar comerciales. Año 2021 incrementó y representó el 2,16%, cuando por cuentas por pagar entidades relacionadas se estimó un porcentaje del 0,34%. Otras cuentas por pagar, la empresa registró y reflejó un 15,20%, a lo que influimos que la empresa tuvo menos deudas por pagar. La provisión por beneficios a los empleados registró un 1,33%. Finalmente, en su cuenta otros pasivos no financieros, el 0,01%. En las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, el 1,17%, y además en otras cuentas por pagar fueron del 1,73%. A continuación, para otras provisiones, el porcentaje que aclaró fue bajo el 0,21%. Finalmente, en cuentas pasivas por impuestos diferidos,
es del 0.94% en lo que resta del 2021. A continuación le doy pase a mi compañera Lady, que les hablará acerca del análisis horizontal. Toca el análisis horizontal. Como podemos observar en el análisis horizontal, se le llama análisis horizontal a la variación porcentual que se ha experimentado en el tiempo una partida, cualquiera sea la partida o cuenta que se haya de emitir. Esto nos sirve para saber si un elemento de los estados financieros ha experimentado un aumento o una reducción en el tiempo. Pero este término porcentual, así podríamos analizar la evolución del total de activos de la organización de un año. Es decir, analizar si en dicho periodo la inversión total de la empresa aumentó o disminuyó y en qué porcentaje lo hizo. En el siguiente PPT podemos darnos cuenta el análisis de los estados financieros. Como nos podemos dar cuenta, se observa que la empresa Chiquitoy S.A. para el periodo 2019 y 2020, en las cuentas de los activos corrientes para el periodo 2020 incrementó en un 312 soles, lo que representa el 0.94% favorable para la entidad financiera, aunque se recomienda enfocarse en lo máximo en lo que se garantiza sus ingresos, ya que tener más activos se garantiza una mejor utilidad. En los activos no corrientes, en el periodo 2019 y 2020, se registró el 2.980 soles, lo cual porcentualmente representa el 3.12% para la empresa. Se sabe que este tipo de activos no genera liquidez a corto plazo, sin embargo es un elemento muy importante en la estructura económica de una empresa, por lo que se requiere no descuidar ese rubro, ya que nos darán beneficios económicos a futuro. Se concluye en el total de activos para los años 2019 y 2020 representó una variación absoluta de 3.292, lo que significa el 2.56%. En pasivos corrientes para el año 2019-2020 refleja una negatividad de 4.421, representando el 14.91% negativo, un porcentaje mínimo, lo que nos quiere decir que la empresa mantiene deudas financieras a corto plazo, pero según la información revelada, solo es un porcentaje menor. En los activos no corrientes, la empresa presentó para el año 2019 y 2020 un total de 996 soles, lo que demuestra que el 32.44%, lo que significa deudas y obligaciones a largo plazo por pagar. En el patrimonio, la empresa declaró en sus estados financieros que en los años 2019 y 2020 un aumento de 6.717 soles, es decir, eso da un porcentaje del 7%, a lo que concluye más recursos para la entidad financiera. En conclusión, en el pasivo y en el activo del año 2019 y 2020 se representó 3.292 soles, lo que se refiere en un porcentaje de 2.56% total. En el año 2020 y 2021, los activos corrientes para el periodo 2020 aumentó considerablemente en 10.745 soles, lo que representa el 32.1%. Esto es favorable para la entidad financiera, aunque se recomienda enfocarse al máximo en lo que garantiza sus ingresos, ya que tener más activos se garantiza una mayor utilidad. En los activos no corrientes, en los periodos 2020 y 2021, se registró 12.487, lo cual porcentualmente representa el 12.67%.
17% para la empresa. Como se mencionó ya en el principio, este tipo de activos no genera liquidez a corto plazo. Sin embargo, es un elemento muy importante en la estructura económica de una empresa, por lo que se requiere no descuidar este rubro, ya que darán beneficios económicos a futuro. Se concluye en el activo, en total de activos para el año 2020, 2021-2022, que representó una variación absoluta del 23.232, lo que significa el 17.60%. En los pasivos corrientes para el año 2020 y 2021 reflejó un 4.322 soles, representando el 17.14%, incrementando. Lo que nos quiere decir es que la empresa mantiene deudas financieras a corto plazo, pero según la información revelada solo es un porcentaje bajo, ¿no? En los pasivos corrientes, la empresa presentó para el año 2020 y 2021 un incremento de 4.13, lo cual demuestra que el porcentaje es del 10.16%, en lo que figura deudas y obligaciones a largo plazo. Finalmente, el pasivo total para ambos años está representando por 4.739, es decir, el 16.17%. En el patrimonio de las empresas declarado en sus estados financieros, que es el año 2020 y 2021, un aumento de 18.493, es decir, el 18%, a lo que concluye más recursos para la entidad financiera. En conclusión, en el total de pasivos y patrimonios para el año 2020 y 2021 nos presentaron el 23.232, a lo que se requiere es un porcentaje 17.60%. Como nos podemos dar cuenta, en los estados financieros de la empresa Chiquitoy. Continuamos con los estados resultados 2019, 2021 y 2022. Para lo que ha estado, contenemos una variación absoluta y variación relativa. Nos representan las ganancias y pérdidas de total de los años, ¿no? A continuación le paso la posta a mi compañera Nelly. Gracias. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre los ratios financieros y su parte aplicativa. Bueno, los ratios financieros son indicadores que nos van a permitir analizar los aspectos económicos de una empresa, y que esto nos permitirá comparar entre diferentes periodos. Por ejemplo, la empresa Chiquitoy, que estamos hablando de 3 periodos, 2019, 2020 y 2021. Y pues estos resultados nos van a ayudar a tomar decisiones más rentables para la empresa. Bueno, para Martínez, los ratios financieros se definen como la relación numérica entre dos cuentas o grupos de cuentas del balance general o del estado de resultados. La importancia de los ratios financieros. Bueno, entre uno de los puntos más importantes de los ratios financieros es que nos va a permitir identificar las debilidades y fortalezas que tiene una empresa, para que sí los gerentes o accionistas que tenga esta empresa le ayude a tomar mejores decisiones estratégicas para lograr objetivos más beneficiosos. Los ratios financieros se clasifican en ratios de liquidez, de gestión, de solvencia y rentabilidad. Hablaremos sobre los ratios de liquidez. Bueno, los ratios de liquidez son los que se utilizan para medir el grado de solvencia que tiene una empresa. Es decir, si va a ser capaz de pagar sus deudas al plazo, o sea, al vencimiento. Entre los ratios de liquidez tenemos al ratio de razón corriente. Este ratio
nos va a permitir medir la liquidez en proporción de nuestras deudas de corto plazo y que si estas van a ser cubiertas por elementos del activo. Nuestra fórmula para encontrar nuestra razón corriente es activo corriente entre pasivo corriente. El resultado que nos indique si es mayor a 1, diremos que es óptimo para que la empresa pueda cubrir su liquidez. Para esto es óptimo en cuanto a su liquidez para poder cubrir sus deudas a corto plazo. Bueno, acá tenemos los periodos 2019, 2020 y 2021, donde analizamos que para los 3 periodos es óptimo, porque es mayor a 1, ya que para el 2019 tenemos el 1.12, el 1.33 y el 1.50. Entonces la empresa, para los 3 periodos, sí ha obtenido una liquidez óptima para poder cubrir sus deudas al vencimiento. Tenemos el ratio de prueba ácida. El ratio de prueba ácida es una medición más exigente por cuanto no se consideran las existencias o inventarios, ya que tienen menor liquidez. Nuestra fórmula para encontrar el ratio de prueba ácida es el activo corriente menos el inventario entre el pasivo. Bueno, si el indicador nos indica que es mayor a 1, vamos a decir que la empresa es óptima, ya que nos va a permitir pagar nuestras deudas. Acá tenemos esto comparado entre el año 2021, 2020 y 2019, nuestra prueba ácida, que también el resultado nos da que es mayor a 1, por lo cual podemos decir que fue óptimo para los 3 años y que le permitirá cubrir sus deudas corrientes utilizando solo su disponible y exigible. También tenemos nuestra prueba defensiva en los ratios de liquidez, el cual nos va a indicar la capacidad de la empresa que tiene para operar sus activos más líquidos sin recurrir al flujo de venta. Para esto tenemos nuestra fórmula que es caja y bancos y pasivo corriente, entre el pasivo corriente. Acá estamos analizando los 3 años, 2019, 2020 y 2021, donde hay una gran diferencia entre el año 2019 y 2021, ya que esto ha incrementado favorablemente para que ésta pueda operar sus activos sin recurrir a los flujos de venta. También tenemos el capital de trabajo en ratios de liquidez, donde va a medir la reserva de fondos líquidos con respecto a las obligaciones a corto plazo disponibles como margen de seguridad frente a incertidumbres o sucesos tales como huelgas o pérdidas extraordinarias. Bueno, este resultado es aquel que vamos a obtener y que tendremos disponible para operar el día a día en nuestra empresa. Nuestra fórmula para encontrar el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Acá hemos analizado para nuestros 3 periodos, donde, por ejemplo, el menor cantidad de liquidez es para el año 2019, que con 3.535 de dinero que cuenta para operar en su día a día, y el mayor capacidad de liquidez es para el año 2021 con 14.687. Ahora hablaremos sobre los ratios de gestión. Bueno, los ratios de gestión sirven para detectar cómo funcionan las políticas de gestión de la empresa relativas a las ventas, al contado, al costo de ventas totales y a los cobros y gestión de inventarios. También podemos decir que son índices de actividad que miden qué tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo, es decir, entradas o salidas. Entre ellos tenemos las cuentas por cobrar. Y bueno, las cuentas por cobrar nos dicen que son los activos líquidos. Entre ellos tenemos 2. Uno que es el periodo promedio de cobranza,
que es el índice que nos indica el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo y que está expresado en número de días. En nuestra fórmula tenemos acá que es cuentas por cobrar por días en el año sobre ventas anuales del crédito. Al efectuar nuestra fórmula para los 3 periodos, tenemos que para el año 2019 tenemos que tardará 133 días para que se convierta en efectivo. Y para el año 2020 tardará 164 días para convertirse en efectivo, y para el año 2021 tardará 178 días para convertirse en efectivo. También tenemos la rotación de las cuentas por cobrar. Este índice va a indicar la rotación que tienen las cuentas por cobrar dentro de un periodo y está expresado en veces. Para esto tenemos nuestra fórmula, que es ventas anuales del crédito entre las cuentas por cobrar. Al operar entre los 3 periodos, tenemos que para rotar, tenemos en el año 2019 2.71 veces, y para el año 2020 2.20, y para el año 2021 el 2.02. Esto nos quiere decir que tardará para el año 2019 2.71 veces para que las cuentas por cobrar roten el número de veces. También tenemos la rotación de cartera. Bueno, la rotación de cartera es el saldo en cuentas por cobrar que no debe superar el volumen de ventas. Para esto tenemos que nuestra fórmula es cuentas por cobrar promedio por días en el año entre ventas anuales. ¿Qué nos va a indicar este indicador? Nos va a indicar el promedio de créditos que se dan a los clientes. Por ejemplo, para el año 2020 tenemos que al efectuarlo tenemos 141 días y que va a rotar 2.6 veces al año. Y para el año 2021 se obtendrá 175 días y que esto va a rotar el 2.06% anual, lo cual está indicando el plazo de promedio de créditos que se dan a los clientes y que están rotados anualmente el número de veces. Tenemos también la rotación de inventario. Bueno, la rotación de inventario es el indicador que permite determinar el número de veces que rotan los inventarios de existencias durante el año. Pues también este ratio nos dice que mientras mayor sea el número de rotaciones, mayor será la eficacia de la política de ventas de la empresa. Para esto tenemos nuestra fórmula, que es inventario promedio por días en el año en el costo de ventas. Para acá hemos efectuado nuestra fórmula para el año 2020 y 2029 con nuestros respectivos resultados del estado de situación financiera, que tardará 11 días, que cada 11 días va a rotar nuestro inventario, y por lo cual anual serían unas 33.4 veces. Y acá para el 2021-2020, que por lo menos estará rotando 13.59 veces cada 26 días. También tenemos la rotación de caja y bancos. Bueno, este ratio dice que nos da una idea de la magnitud de caja y bancos para cubrir los días de ventas. Esto se expresa en días, y nuestra fórmula está dada entre caja y bancos por días en el año entre ventas anuales. Acá hemos calculado que para nuestros 3 periodos se ve claramente que hay un índice menor en el año 2019 a comparación del año 2020 y 2021. Donde el mayor número de días, o sea, más óptimo, es para el año 2021, que tendremos 12 días en efectivo líquido para cubrir nuestras ventas.
También tenemos el ratio de gestión, la rotación de activos totales. Esto quiere decir que el ratio puede medir la actividad en ventas, o sea, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. Por ejemplo, acá tenemos nuestra fórmula que para ya nuestra rotación de activos ventas entre el total de activos, y se ha hecho la comparación entre los 3 años efectuando nuestra fórmula, donde claramente hay una diferencia significativa tanto en el periodo 2019 y 2020 y entre el 2021, siendo la del 2020 con mayor proporción, ya que entre el 2019 y 2020. Por ejemplo, acá tenemos una interpretación de entre ambos años, y lo que nos quiere decir que nuestra empresa está colocando entre sus clientes 0.23 veces el valor de la inversión efectuada, es decir, cuántas veces se genera ventas por cada sol invertido. O sea, entre el 2019 y 2020 tenemos que el 2019 está de baja, es un menor número de veces, ¿no? En cual la empresa está colocando su inversión por cada sol que se invierte. También tenemos los ratios de solvencia. Ya, los ratios de solvencia. Bueno, los ratios de solvencia son la capacidad que va a tener la empresa para hacer frente a sus deudas financieras, y cómo ésta puede pagarlas en un determinado tiempo. Por ejemplo, acá nos dice que los ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio, y que también vamos a ver el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño o los acreedores, ya sea a corto o mediano plazo. Entre los ratios de solvencia tenemos el de endeudamiento patrimonial, ya que nos dice que es la conexión que se halla en el interior de la estructura de capital entre los medios concedidos por ajenos y fondos internos. Y nos va a indicar el grado, en qué grado el pasivo revela el vínculo con capital líquido según Palomino 2017. Para encontrar nuestro endeudamiento patrimonial es necesario aplicar la fórmula el pasivo total entre el patrimonio. Pues acá hemos decidido ponerlo en práctica analizando los periodos de la empresa, los 3 periodos, donde para el año 2019 tenemos un resultado de 0.34 y para el año 2020 el 0.29 y para el 2021 el 0.28. Ya decíamos que, bueno, estos están dados en porcentaje. Por ejemplo, el 34% para 2019, 29% para el 29% para el 2020 y el 28% para el 2021. Lo que quiere decir que por cada bueno, este ratio nos quiere decir que, por ejemplo, al analizar 2019 y 2020, es que por cada sol que se ha aportado el dueño, hay un 34%, por ejemplo, aportado por los acreedores. Y para el año 2020 y 2021 existe para mayor capacidad en el año 2020 con el 29% por cada sol aportado por el dueño. Tenemos también entre ratios de solvencia el de endeudamiento.
Bueno, los ratios de endeudamiento se elaboran para emitir señales de información de situaciones estructurales del pasivo que faciliten. También nos quiere decir, bueno, este ratio está dado también en porcentaje, ¿ya? Nuestra fórmula es el pasivo total entre el activo total. Y además el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento a proporción de fondos aportados por los acreedores. Entre el año 2019 y 2020 tenemos un porcentaje mayor en el año 2019, que es de 0.25, expresado en porcentaje que vendría a ser 25%, aportado por los acreedores. Y entre el año 2020 y 2021, se mantiene constante entre el 22% que ha sido aportado por acreedores. También tenemos los ratios de cobertura de gastos financieros. Bueno, este indicador va a medir el grado en que pueden disminuir los beneficios sin producir dificultades financieras por la incapacidad de la empresa para pagar los intereses anuales. Nuestra fórmula para encontrar nuestra cobertura de gastos financieros va a ser la utilidad antes de intereses entre gastos financieros. Bueno, este es un indicador que se va a utilizar con mucha frecuencia por entidades financieras, ya que nos permite conocer la facilidad que tiene la empresa para entender sus obligaciones. Por ejemplo, entre el año 2019 y el 2020, aplicando nuestra fórmula, tenemos que para el año 2019 cuenta con el 46.19% que tiene la empresa disponible para atender esto frente a sus obligaciones, y entre el 2020 y 2021 el mayor porcentaje tenemos en el año 2021 con una proporción más efectiva que tendrá para pagar sus obligaciones en cuanto a deudas. También tenemos en ratios de solvencia nuestra cobertura para gastos fijos. Bueno, esto indica el número de veces el interés en bonos de deudas a largo plazo y los gastos de arrendamiento que pueden ser cubiertos por ganancias. Nuestra fórmula va a ser utilidad bruta entre gastos fijos. Para ello, poniéndola a la parte práctica, lo analizamos y comparamos entre nuestros 3 periodos, ya que para el periodo 2021 tenemos el 2.60 y para el 2020 el 3.93, ya que nos muestra en mayor efectividad en el año 2020 y para el año 2020. Ratios de rentabilidad. Los ratios de rentabilidad son indicadores negativos que expresan la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños para mantener el negocio. Estos también evalúan el resultado económico de la actividad empresarial. Tenemos, por ejemplo, en ratios de rentabilidad, el ROE, que es el rendimiento sobre el patrimonio, en lo cual esto mostrará cuánto representan las utilidades netas respecto al nivel de capital de patrimonio neto de la empresa. Nuestra fórmula, para obtener nuestro ROE es la utilidad neta sobre el patrimonio total multiplicado por 100 y que además se expresará en tasa, en porcentaje. Acá hemos hecho la parte aplicativa entre los 3 periodos de nuestra empresa Chiquitoy, donde para el periodo 2019 obtenemos el 12.88%, lo que quiere decir que el dueño, para mantener el dueño por cada sol que mantiene en el año 2019,
esto genera un rendimiento del 12.88% sobre sobre el rendimiento. Y para el año 2019 nos quiere decir que que por cada sol que al dueño le cuesta mantener en ese año, ha generado el 8.73% sobre el rendimiento. Y sobre patrimonio, y para el año 2021, lo que significa que por cada sol que el dueño le cuesta mantener, ha generado el 15.26% sobre el patrimonio. También tenemos la utilidad activo. Esto nos quiere decir, no, perdón, teníamos el anterior, que era el rendimiento sobre la inversión, que era el ROA, lo que nos quiere decir que representa las utilidades netas del nivel de inversión total, es decir, sobre el total de activos de la empresa, que también está expresado en tasa, y que se utiliza para observar qué tan eficiente se están administrando los activos de una empresa. Nuestra fórmula es el rendimiento sobre la inversión, que es la utilidad neta sobre el activo total multiplicado por 100. Hemos aplicado nuestra fórmula para comparar nuestros 3 periodos, en el cual en el 2019 tenemos un porcentaje del 9.61%, lo que quiere decir que por cada sol invertido en el año 2019, hay un rendimiento del 9.61%. En cambio, para el año 2020 tenemos que por cada sol invertido tenemos el 6.79% sobre la inversión. Y para el año 2021 tenemos el 11.91% que cuesta mantener por cada sol sobre la inversión. También tenemos la utilidad activa. Este ratio nos indica la eficacia en el uso de los activos de la empresa respecto al nivel de ventas en un periodo de tiempo dado. También se expresa en porcentaje. Nuestra fórmula es la utilidad antes de intereses e impuestos entre el activo total. Lo que quiere decir que para el año 2019 hemos obtenido el 11% de utilidad, y para el año 2020 hemos obtenido el 8%, y para el 2021 el 14% de utilidad por cada sol que tenemos. Y también tenemos la utilidad de ventas, que es la rentabilidad sobre las ventas, que va a resultar de dividir el beneficio de explotación entre las ventas netas. Nos va a permitir la eficiencia operativa de una empresa, en lo cual nos va a decir la capacidad que tiene la empresa para convertir las ventas en beneficios. Nuestra fórmula es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre las ventas totales. Lo que quiere decir que para el año 2019 tenemos el 49%, de utilidad ventas por cada sol vendido. Y para el año 2020 tenemos el 31% de utilidad en ventas en cuanto a cada sol que se ha vendido, y para el año 2021 el 68% por cada sol que nosotros hemos vendido. Tenemos por último nuestro margen neto de utilidad, el cual nos mostrará en cuanto representa la utilidad neta comparada con el nivel de ventas en un periodo de tiempo dado. También se expresa en soles. Para encontrar nuestro margen de utilidad, nuestro margen neto de utilidad, vamos a dividir la utilidad neta entre ventas netas. Quiere decir que para el año 2019 nuestro margen neto de utilidad fue del 0.42%, para el año 2020 el 0.27%, y para el año 2021 el 0.58% o el 58%.
Nuestras conclusiones, pues tenemos que al analizar la situación financiera de nuestra empresa Chiquitoy a través del método de análisis vertical, esto se observó que entre los periodos 2019 y 2020 y 2021 tiene menor liquidez entre los en activos corrientes y que sin embargo en el 2020 fue el más afectado por el bajo de ingreso en efectivo. Esto también podemos decir que se encuentra menos deficiente en cuanto a sus ingresos, tal vez por la pandemia que hemos vivido, por el COVID-19, donde muchas empresas se vieron afectadas y bueno, pues reducieron sus ingresos. También tenemos que al concluir el análisis horizontal se puede analizar que la empresa entre los 3 periodos analizados presentó su activo corriente un bajo ingreso, lo cual va a generar por ende problemas de liquidez entre sus operaciones diarias. Y por último, hemos analizado los ratios de la situación financiera donde se encontró que la empresa tiene liquidez corriente baja, pero positivo para poder cubrir sus deudas. Asimismo, nos indica que la solvencia para dicha empresa tiene una capacidad de pago favorable por parte de la empresa, pero que tiene que seguir trabajando, ¿no? Nuestras recomendaciones para nuestra empresa Chiquitoy es que se debe tomar medidas necesarias para hacer frente a una situación que le perjudica. Entre ellas, por ejemplo, podemos decir que se pueden acelerar nuestras cuentas por cobrar, disminuir gastos o los costos innecesarios. Que son una de las alternativas que podemos precisar. En cambio, también podemos recomendar a la empresa potenciar sus ventas, comprar más activos para obtener más liquidez. También para que de esa manera obtenga mejores resultados económicos positivos. Y en cuanto a los ratios, se encontró que tiene liquidez corriente baja, pero positivo. Y pues lo que se le recomienda a la empresa es tomar decisiones más efectivas, establecer objetivos y metas para que estas contribuyan favorablemente al crecimiento de la empresa. Gracias.